Hay videos que teníamos hablado de eso. Porque quiso ofrecerme un folleto, ¿no? Y dije, yo he estudiado los testigos de Jehová más que uno debe. Entonces es muy claro. Pero bueno, hay algunos puntos apologéticos que podemos mencionar rápido. Porque, bueno, últimamente los he visto andando por la zona y yo creo que mucho tiempo dejaron de hacer sus cosas porque durante la pandemia creo que intentaron llamar. Una vez me dieron una carta, pero no los he visto afuera últimamente, pero ya están regresando a eso. Entonces, unos puntos apologéticos. Bueno, lo más difícil es de evitar perder la paciencia, ¿sí? Porque eso me cuesta demasiado, porque cuando me acostumbro a ser como maestro y enseñar, y gracias a Dios no suelen interrumpir, ¿no? Pero sí es muy enfadoso cuando empiezas a decir algo y quieren cortar y decir otra cosa. Y eso es lo que acaba de pasar. Yo empecé preguntándole acerca de, pues, ¿qué distingue? Ustedes siguen Charles T. Russell y su interpretación. No tenemos ningún líder. Ok, entonces, ¿por qué tienen ese emblema que dice JW? Obviamente siguen alguna organización, a pesar de lo que dicen, ¿verdad? Entonces le dije, ¿qué diferencia hay entre Charles T. Russell, que fue masón, y entonces creía en ideologías anticristianas, y pues es comprobado, ustedes no creen que Jesús es Dios, y los cristianos han creído que Jesús es Dios desde el principio, son las primeras controversias. Pero ¿qué es la diferencia entre él y, no sé, Nason, Joseph Smith, Mahamud, ¿no? Y todos esos que piensan que han recibido una revelación de Dios? No recibió ninguna revelación de Dios, nada más leyó la Biblia. Ok. Entonces, pero ya sabemos que hay muchas interpretaciones de la Biblia porque nosotros tenemos de interpretaciones distintas. No, nada más leímos y vemos lo que dice. Señora, por favor, si yo hago eso, mira. Entonces, todos tienen que interpretar una sola palabra, mira, porque estoy viendo hacia acá y señalando hacia acá. Entonces, ¿dónde quiero que miren? Entonces, por eso, San Pedro en su carta dice que tengamos cuidado con algunas cosas que ha escrito Pablo, apóstol, porque son muy difíciles de entender y muchos se engañan. Entonces, de un apóstol a otro apóstol. Pero no quiso explicarme cómo ve la diferencia entre Charles T. Russell y otros. Y empezó a hablar de otra cosa. Y es muy fácil de ser distraído porque por un momento me dejé distraer porque me dice, pues por ejemplo, dice el libro de Éxodo que no hicieron imágenes de nada. Y dije, ¿de nada? A ver, ¿dónde dice de nada? Y me lee una, de nada en el cielo o en la tierra. Ajá. Entonces, ¿usted entiende hebreo? Y entonces entenderán de que cuando dice en el cielo y en la tierra, refieren a espíritus, el lenguaje refiere a eso. Pero más importante es, tomemos el contexto. Porque si saben que en el mismo libro, unos capítulos después, de que Dios dice, construyen un santuario y hagan unos ángeles adorando el santo santuario, y nos da todas las especificaciones, y luego que adornen el templo con estos animales y estas plantas y estas cosas. Entonces sí, Dios dijo no hagan ninguna imagen y luego manda a hacer imágenes. Entonces
Con eso tan solo vemos la ridiculez de enfocarse en ese punto. Entonces intenté una vez más decir, pero nos estamos distrayendo. Lo que necesitamos ver es dónde es la fuente de verdad y cómo podemos saber que estamos en la verdad. Porque cada quien puede tener su interpretación. Entonces yo le puedo decir que yo profeso y practico la misma fe desde el tiempo de Jesús, cuando dijo que quería que todos fuéramos uno, como el Padre y Él son una sola cosa. Pero ustedes, ¿cómo pueden alegar eso? Porque fueron fundados hace menos de 200 años. Y además, que su fundador predijo el fin del mundo equivocadamente 3 veces, ¿no? Entonces, si me mientes una vez, tal vez te doy otra oportunidad, pero la segunda y tercera vez, y si sigo creyéndote, entonces, ¿quién es el tonto? Yo. Entonces, pero eso es cuando vino el supervisor y lo sacó, porque y eso he visto muchas veces, que tienen su protocolo y que hay un supervisor de los equipos y su papel es pues sacarlos de situaciones en que pues ya es más allá que su capacidad, porque no están acostumbrados de que alguien les diga nada. Y eso también le dije es mi preocupación, ¿no? De que yo aplaudo su celo, les dije, y de hecho, pues siempre que veo eso digo, ¿por qué nosotros no tenemos el mismo celo? ¿Por qué mucha gente no levanta ni una mano para intentar evangelizar? Porque hay gente hambrienta y les dicen una tontería, pero tan solo por tener el deseo de hablarles de Dios, les creen. Y es una vergüenza para nosotros. Pero bueno, y salió después de eso, no querían seguir la conversación. Bueno, sí, entonces me tardé por eso, perdón. Ok, vamos a seguir hablando de gracia. Y estoy seguro que los testigos de Jehová no hablan de gracia porque tampoco tienen teología. Y eso es también otra evidencia, ¿no? Tenemos nosotros bibliotecas llenas de teólogos y estudios y todo es muy racional. Ellos tienen muy poco fundamento, ¿no? Unos pocos escritos que pueden condensar en un folleto, básicamente, y pueden memorizar uno u otro punto. Y eso les facilita engañar a la gente, pero no hay doctores de teología en los testigos de Jehová. No hay tanto para estudiar. Ok, entonces, estamos hablando de la gracia justificante y el error de los protestantes. Cuando hablamos de fe, fe para los protestantes es sobre todo una confianza, ¿sí? Confianza de que Jesús me salvó o me salva, ¿no? Hay pequeñas variaciones de cómo lo entienden, pero la mayoría de los protestantes van a creer que fe es como un evento de un solo instante. Igual justificación, no es un proceso. Mientras nosotros, y vamos a ver cómo funciona la gracia en este proceso, pero salvación es el término de un proceso. Sí, tenemos que creer porque gracia nos mueve a creer, pero ¿qué creemos? Sí, tenemos que creer que Jesús salva, pero es una cosa entre varias. Tenemos que empezar, según Santo Tomás, lo mínimo para salvarse, aún fuera de la iglesia, si es posible, ¿no? Es que hay un Dios, que Dios castiga y premia, ¿no? Y que necesitamos un redentor, ¿no? Lo más básico. Pero luego, fe requiere que creamos todo que ha revelado Jesús. Entonces es mucho más amplio y es
el principio, luego de una manera de vivir. Vivimos según la fe que hemos aceptado y según cómo vivimos determina si nos salvamos al final de la vida. Nadie se salva antes. ¿Okay? Entonces, nadie sin una revelación muy especial, hay pocos casos muy contados de un santo que ha recibido una revelación en que Dios dice que está confirmado en la gracia. Y eso significa que ya no se puede perder. Como Dios le está diciendo, está salvo. Pero muy, muy raro, porque San Pablo no suponía eso, porque temía su salvación. Y muchos santos, muy santos, también pues temían su salvación. ¿No? Padre Pío, que lloraba cuando pensaba en su juicio, ¿no? Tan bendecido por Dios y de todos modos, pensando de cuánto tenía por cuánto tendría que rendir cuentas, le daba miedo. ¿Okay? Entonces, eso es definido por Trento. Trento dice, cada uno cuando se considera su propia debilidad y indisposición, debe tener cierto miedo y aprehensión relativo a la gracia que tiene. Porque nadie puede saber con certeza de fe si ha obtenido la gracia de Dios. ¿Okay? Eso es impresionante. Entonces siempre tenemos que obrar como si no hemos llegado al destino, ¿verdad? Que en algún momento tampoco podemos saber con certeza de fe, porque fe es lo más acertada, porque creemos con la misma ciencia de Dios, pero bajo certeza de fe hay certeza moral, es decir, que más probablemente puedo actuar sobre eso. ¿Okay? Podemos tener certeza moral que estamos en un estado de gracia, pero nunca certeza de fe. Entonces siempre cabe un poquito de duda, ¿okay? De que tal vez no tengo la gracia, tal vez he perdido la gracia. Solo Dios sabrá. Pero es suficiente siempre, pues, obrar con esa certeza moral, confiando en la misericordia de Dios, porque de otro modo nos estaríamos paralizados. ¿Okay? También San Pablo dice eso, que no está consciente de nada, pero ni siquiera con eso estoy justificado, porque solo el Señor me juzga. ¿Okay? Entonces, normalmente no podemos saber absolutamente que nadie está en gracia, aunque hay indicaciones de uno mismo o otra persona posee esa gracia santificante. Y eso podemos deducir con una certeza moral. Unos signos incluyen cuando tiene la conciencia bien formada, cuando uno tiene su conciencia bien formada, ha hecho todo lo que debe de haber hecho y no reconoce, no encuentra ningún pecado mortal. Okay. Eso nos da mucha confianza. Okay. Cuando tenemos un amor muy sincero a Dios, eso también es una buena indicación que poseemos la gracia de Dios. Obviamente tenemos que distinguir, porque amor no es puro sentimiento, pero cuando nos damos cuenta de que realmente todo quiero hacer por la gloria de Dios, quiero seguir la voluntad de Dios, busco cumplir con mis deberes, son todas indicaciones que realmente tengo un amor sincero por Dios, ¿okay? Y eso es buena indicación. ¿Okay? Cuando uno tiene cierta desdén por las cosas del mundo y especialmente cuando practica formas de mortificación. ¿Ok?
Que los teólogos dicen que eso es una señal de que poseemos gracia, porque de otro modo sería una cosa loca de que alguien quiere practicar penitencia. Pero si sientes, no digamos que tienes que ser, no sé, uno de los ermitaños que vivían sobre un pilar, una columna en el desierto, o ayunar todo el tiempo. Pero cuando quieres hacer lo que la iglesia manda en cuanto a ayunos o abstinencia, cuando de vez en cuando, especialmente en Cuaresma, Adviento, practicas algún tipo de mortificación, ¿okay? Y cuando sientes de que pues no me hallo completamente en este mundo, sé que todas las cosas de este mundo nunca me van a llenar, ¿okay? Son indicaciones de que realmente posees la gracia de Dios. Okay. Y dicen, y qué bueno en ese día de sábado primero, el día antes de la Inmaculada Concepción, de que tener una fuerte devoción a la Santísima Virgen también es una señal de poseer la gracia de Dios. ¿Okay? Qué lástima entonces por los protestantes, pensando en eso otra vez. Okay, otro tesis o principio es que la gracia de justificación no es lo mismo ni igual en todos los que se salvan. Okay? Entonces, eso es también un error de los protestantes porque suelen pensar que salvación es pues una talla para todos. Okay? Pero realmente Dios distribuye sus gracias según su gusto, ¿no? Según sus diseños. Okay? Y no debemos de como preocuparnos demasiado por eso. Okay? Igual en la Escritura vemos cuando los discípulos están discutiendo sobre quién va a ser el mayor en el reino de Dios y Jesús les regaña, no deben de hacer eso. O luego que San Pedro no entendió eso y después de la resurrección está experimentando la misericordia de Dios porque Jesús le aparece y le pregunta 3 veces si le quiere más que todo lo demás. Entonces le está favoreciendo, pero de todos modos está volteando hacia atrás y dice, pero ¿qué va a pasar con él? Viendo a San Juan, ¿no? Entonces, un poco de envidia. ¿Por qué me dices a mí que tengo que, pues, sufrir y cargar la cruz y todo eso? Y este joven, ¿qué va a pasar con él? Y Jesús le dice, pues, no es para ti a preocuparte de eso, ¿no? Más, dice, tú, que me sigas. ¿Sí? Y eso el Señor nos dice a nosotros, necesitamos preocuparnos con hacer la voluntad de Dios, no que entender qué es la voluntad de Dios para otra persona. ¿Okay? Y la gracia de justificación en cada persona puede crecer. Podemos tener más de esta gracia santificante. ¿Okay? Y de hecho, lo que determina al final que la perfección de un alma en el cielo es la intensidad de gracia santificante, que siempre va acompañado por la caridad. Entonces, es correcto decir que seremos juzgados o nuestro puesto en el cielo será determinado por la intensidad de caridad. Igual. Obviamente, tenemos que tener la idea correcta porque cuando hablamos de gracia, hablamos de caridad, no hay una cantidad. A veces usamos números o expresiones para poder entenderlo, pero no es como puedes medirlo, ¿no? De hecho, tal vez es más correcto hablar de intensidad más que cantidad, porque la gracia de Dios se va haciendo más intensa, pero no más cantidad. Sí. Sí, entonces, si los indicadores son... Bueno,
Sí, padre, si los indicadores son de la gracia santificante, es lo que comentó de tener rechazo al mundo y esas cosas, si eso lo vemos en nosotros y en otras personas, ¿significa que está esa persona o nosotros en pecado mortal? No, no. No. Las 4 cosas que enumeré de indicadores, cuando todos están presentes, nos puede dar buena idea de que alguien está en la gracia de Dios moralmente hablando. Entonces, si no, y cada uno que no tiene, pues puede ser más probable. No es como científicamente comprobado, pero son indicaciones, y entre menos que haya, entonces menos probable que esa persona realmente tiene la gracia de Dios. Es decir, que si no tiene una conciencia bien formada, si no muestra mucho amor sincero por Dios, si le encantan las cosas del mundo y es muy dado al placer y nada de mortificación y repudia a la Santísima Virgen, con esa persona pues es probable que no tenga la gracia de Dios. Tiene la gracia, si no tiene la gracia, entonces ¿no está en pecado o sí está? Si no tiene la gracia, está en pecado. Ok. Sí. Entonces, digamos que no podemos decir, ni de otra persona, no podemos decir, es que científicamente no se puede comprobar. Pero si tiene esos 4 indicadores, es posible que no tenga la gracia. Y si no tiene la gracia, en automático estaría en pecado mortal. Sí, entonces hay esa relación entre gracia y pecado, ¿no? Entonces, somos liberados del estado de pecado por la gracia que Dios infunde. Entonces, cuando está gracia, está expulsado el pecado. Y al no tener gracia, de hecho hay preguntas sobre eso, si es posible que alguien sin la ayuda de Dios, pues que se abstiene de todo pecado. Dice, por muy poco tiempo realmente. Entonces, más probablemente va a estar en pecado, sí. Considerando eso, entonces, en caso contrario, el pecado también se mide como por intensidad o cantidad, o cómo podremos decir que, por ejemplo, hay como esta parte de presencia de pecado, ausencia de gracia, o simplemente es como tomarlo de no hay medidas. No, sí, también podemos estar más sumergidos en pecado, sí. Y eso es importante notar, que un solo pecado mortal nos quita toda la gracia de Dios. ¿Okay? Pero más pecados mortales nos van sumergiendo en el pecado, haciéndolo más difícil de salir, porque debilita las virtudes que pueden permanecer, ¿okay? Nos exponen a más pecados que nos alejan más a Dios y endurece el corazón, haciéndonos resistentes a la gracia de conversión. Sería más o menos así como mencionan de la luz o la oscuridad, ¿no? O sea, es como adentrarte más al abismo o más. Sí, claro. Y no queremos caer en el error de pensar que, bueno, ya pequé, entonces ya fiesta, todos los pecados que caben antes de mi próxima confesión. No, porque vamos a tener que hacer una recompensa para todos ellos. Entonces, un solo pecado nos quita la gracia. Pero no es pretexto no es libertad para seguir pecando. Debemos de arrepentirnos lo antes posible para que no caigamos en más pecados, porque si llegamos a convertirnos al final de la vida, pero íbamos posponiendo la conversión y acumulando los pecados, entonces vamos a tener mucho para pagar después, ¿sí? Y nuestra gloria va a ser menor. 1, 2. Padre, entonces se puede decir, o sea, sin la Santísima Virgen María, tampoco podemos alcanzar la gracia, ¿no? Porque entiendo que ella es la dispensadora de todas las gracias, entonces incluso se puede decir que sin ella no alcanzamos ninguna gracia, ¿cierto? Sí, eso es el consenso de los teólogos. Ahora, yo creo que hay personas que alcanzan gracia a través de la Santísima Virgen sin saberlo. Es decir, que
ella es tan misericordiosa como madre, que como nuestras madres a veces nos dan cosas que nos convienen, que no queremos. Ella también está dispensando gracias a personas que no la quieren, pero luego van a tener que reconocerlo. ¿Cómo distinguir yo, sobre todo cuando era joven, trataba de estar siempre muy acercada a Dios y todos los días el rosario, la misa, horas santas y todo, pero luego también me iba al otro extremo de que, por ejemplo, yo veía a Pati Chapoy y ahí me confesaba porque ya caía en el escrúpulo. Sí. ¿Y cuál es la línea? O sea, eso, ¿cómo distinguir? O sea, cuando ya... Porque eso es como que lo que a mí me... Ajá. O sea, y me decían que, o sea, por ejemplo, un sacerdote me decía, mi hija, pues tienes que salir, divertirte, también te peinas como doña Josefa Ortiz de Domínguez, o sea, tienes que, o sea, disfrutar también. Sí, tenemos que tener cuidado con eso, ¿ok? Porque el diablo, si no logra convencernos a alejarnos de Dios a través del pecado, porque estamos conscientes de las tentaciones, intentando usar todos los medios, su otra táctica pues va a impedir que hagamos cosas positivas, que nos congela básicamente en nuestros miedos. Entonces, si no logra aquí, va por acá y intenta otra vez. Y eso es la escrupulosidad, que es un temor desmedido del pecado, cuando uno ve pecado donde no hay, o exagera la gravedad de un pecado. Entonces, por eso necesitamos una conciencia bien formada, para no exagerar, y también aceptar a cierto punto nuestra miseria, porque podemos reconocer de que sí hay pecados leves que cometo, pero eso no me priva de la gracia de Dios y puedo pedir perdón en el momento y sin tener ese miedo de que no me acerco ahora. ¿Sí? Padre, bueno, entonces se habla de una conciencia bien formada. Sí. En su manera de ver, Padre, para que esa conciencia quede bien formada, supongo que hay prerequisitos. Uh-huh. ¿Cuáles son y a partir de qué edad comienzan a ejercerse? Muy buena pregunta. Bueno, tenemos que formar la conciencia desde la infancia. Ese es el gran papel de los papás. Y el trabajo es diferente en cada etapa. ¿Okay? Entonces, cuando son bebés, antes del uso de razón, es sobre todo por los buenos ejemplos que damos, porque realmente no tienen conciencia aún, porque necesitan el uso de razón. Pero mientras vaya desarrollando la razón y tiene más capacidad, entonces tenemos que instruirles en las doctrinas de la fe, los mandamientos de Dios y seguir dando buen ejemplo. Y necesitamos adaptar esa formación según la edad del niño o la persona, porque si nada más, como muchos católicos hoy en día hacen, si nada más quedamos con la formación de primera comunión, eso no va a dar las herramientas para un adolescente que necesita tener más formación de conciencia para enfrentar retos más grandes en la vida, y además va a preguntar más. Entonces, si no encuentra una respuesta satisfactoria, entonces está en riesgo de buscar por otros lados. Entonces, yo creo que es muy importante de que los papás tengan la formación para contestar o que orienten a sus adolescentes, jóvenes, y que tienen una comunidad, buenos confesores también que pueden pues orientar en cosas más difíciles. Y como adultos también necesitamos seguir formando la conciencia, porque si, como cualquier cosa, ¿no? Imaginemos un médico
que termina sus estudios y practica 20 años, pero nunca vuelve a abrir un libro o a asistir a ningún taller, pues no es que la moralidad evoluciona, pero hay diferentes situaciones que necesitamos estar refrescando el conocimiento y tú vas a ir enfrentando nuevas situaciones con sus hijos, etcétera, pues necesitas más orientación. Y para cosas como lo que podemos llamar como enfermedades o trastornos de conciencia, también es cuando necesitamos confesores que tienen el conocimiento de eso, porque pues si confiesas regularmente, pues ojalá el confesor va a identificar si tiene una conciencia laxa, es decir, que no estás reconociendo la gravedad de los pecados o no estás mejorando, o por otro extremo, de que tiendes hacia la escrupulosidad y puede dar algunos tips. Padre, y particularmente hablando hoy de los jóvenes, usted es confesor, usted sabe qué se dice en los confesionarios, ¿no? Pero ¿usted qué observa o de qué se ha dado cuenta que en los jóvenes hace falta en este momento actual para esa buena formación de conciencia? Ajá. Interesante. Pues yo creo que importante es tener mucho cuidado con la influencia de la cultura y sí, las redes, porque son mensajes encontrados que pueden estar recibiendo buena formación de sus papás o en los sermones o cuando van al catecismo, pero si su interacción es muchísima con la cultura popular, va a haber un conflicto y puede ser difícil que hagan la distinción. También yo creo que nos hace falta mucho, y lo he visto en jóvenes y ya adultos, el espíritu de sacrificio. Porque no vas a resistir ningún pecado si de plano rechazas todo sacrificio. Entonces tienes que entender desde joven que a veces te va a doler. Es la vida y es la condición de pecador. Y creo que hay papás también que caen en el error de pensar que están haciendo bien a sus hijos por darles todo lo que quieren o todo lo que ven que tienen sus amigos, o de nunca, de tener un miedo de que van a estar disgustados con algo que haces, etc. Entonces no quieres tener firmeza nunca, y luego llegan a la adolescencia y las tentaciones son más grandes, pero siguen con cierta flojera. Y a veces lo puedo notar, yo creo que todos los confesores pueden notar, tan solo por la manera de confesar, cierto, no sé si es tono de voz o es más bien la actitud en que cuenta sus pecados, que hay una flojera, no es un luchador, ¿sí? Y es más bien alguien muy dado al placer, y por supuesto está cayendo en todas esas cosas. Mucha diferencia de alguien que tiene un espíritu de luchar. Entonces le sorprende un momento de debilidad y cae, pero hay después una sincera contrición y quiere hacer mejor. Uno lo detecta tan solo en la voz, qué tipo de formación tiene. Y es bueno pensar en eso con sus hijos, si son preparados para luchar, si tienen fuerza de voluntad, o si son muy chiquiados, ¿no? Y pues solo quieren pasarlo bien. ¿Suena? Un libro o algo que nos pudiera ayudar como papás, como para irles ayudando en esa parte. Yo sé que en el día a día uno tiene que estar trabajando con ellos
pero a veces a muchos se nos han pasado los años y es como querer retomar Ajá. lo que se pudiera. ¿Y refieres en cuanto a esa formación? Ajá. Está recomendando eso, la madre cristiana. No lo conozco, pero... ok, bueno. Hay dos partes, ¿no? Formación de conciencia es una parte intelectual. Entonces, bueno, si estudian el catecismo con sus hijos y están aprendiendo lo que ellos están aprendiendo y hay oportunidad de profundizar el tema, eso es bueno. Hay un libro, por ejemplo, el libro de la teología moral para seglares de Royal Marine, es uno que viene a la mente. Tal vez hay otros que son más sencillos incluso sobre moralidad. Entonces, eso es la parte intelectual. De la parte más de la voluntad o de la práctica, sí, he estado buscando últimamente para tener buenas recomendaciones. Hay un libro que encontré hace poco que habla de disciplina y que se llama Límites. Y, bueno, no voy a decir que es 100% bueno. Viene de una perspectiva protestante, pero el autor es un psicólogo y tiene muchos puntos muy buenos. Y el título, Límites, es porque dice que los hijos necesitan entender que hay límites y que no podemos salvarles de todas las consecuencias. Entonces, su punto es que cuando son chiquitos, a lo mejor tienes que imponer un castigo o darles pegarles o algo cuando lo merecen, pero poco a poco tienen que entender que la misma realidad tiene consecuencias y es tan solo explicarles antes, si haces eso, va a pasar eso. Y lo que dice es que necesitamos proveer para los hijos sufrimiento controlado. Porque sufrimiento va a haber. Obviamente no queremos que sufran tanto que se lastimen o mueren o algo así, pero un poquito no les va a hacer daño. Entonces es controlado. Vamos a observar. Si cruzan el límite, va a pasar eso, van a experimentar un dolor o algo incómodo. Y ojalá eso va formando su conciencia y vamos a seguir amándoles. No son abandonados por nosotros cuando caen en esos errores, pero vamos a ayudar a regresarles dentro de los límites para que no salgan otra vez. Y me parece muy sensato su explicación y hasta da unos mandamientos de diferentes tipos de límites. Empezando con nosotros, necesitamos entender nuestros propios límites para luego comunicarlo a los hijos y ellos luego entienden los límites de los demás. 1 o 2. Límites. Eso es la madre cristiana. Teología moral para seglares. El autor, no me acuerdo ahorita. El otro, tengo que buscar, no me acuerdo su nombre. Pues sí, de hecho es otra perspectiva. Eso es como de la perspectiva espiritual, entonces como lo intelectual. Es uno, sí. De hecho, hay una serie de esos límites para nuestros hijos. Esto es más específico en eso. Sí, se llama el doctor Henry Cloud y John Townsend. Gracias. Bueno, un comentario agregando un poco más a lo que dijo. A mí una vez me dijeron, en la casa a los hijos se les debe enseñar el sufrimiento, las carencias y la frustración, porque es un entorno donde lo van a encontrar en amor y se van a ir preparando para cuando salgan a la calle
se enfrenten a eso mismo y ya sepan cómo manejarlo. Y es lo que yo también considero que a los jóvenes les falta mucho, la tolerancia, la frustración. Se frustran y desde chiquitos empiezan. Sí. O sea, Solo añadiría que con el cuidado de proveer todo eso sin faltar el amor, ¿sí? Porque a veces podemos ir al otro extremo que puede ser contraproducente. Podemos ser muy rigurosos, pero faltando también la ternura que en la casa, en su niñez, también tienen que experimentar la misericordia de Dios. Y Dios es similar en su trato con nosotros porque pues no nos salva de todas las consecuencias, claro que no, pero siempre está ahí, ¿no? Para acogernos y regresarnos. Y los hijos van a entender, bueno, el amor de Dios, también cómo tomar buenas decisiones cuando no tienen las inseguridades que nacen cuando falten el amor seguro de sus papás. Y una comunidad más extendida también, porque, pues, bueno, cuando son muy chiquitos, son los papás, pero luego en la adolescencia o antes, pues, la tendencia es de expandir el círculo y los mismos niños dan más importancia a la influencia de amigos y otros. Entonces eso es natural y no lo podemos impedir, pero queremos asegurar de que esa búsqueda de más personas no les aleja de los papás necesariamente, tal vez cambia la relación, pero estamos aquí, no es un rechazo, pero de que ese círculo que busquen también es seguro y de confianza. Y eso es también un papel muy importante de los papás, de proveer esa comunidad. Padre, creo que se me viene a la memoria dos obras. Una lleva por título La Madre Educadora, de Mario Pavanetti. Sí, muy bien. Y otro libro, 2 o 3 libros de Monseñor Hammer Todd. Sí, Energía y Pureza, Adolescencia. Sí. Bueno, quería nada más señalar eso. Sí, gracias. Sí, son buenos recuerdos. Sí. Y esos son más tradicionales y hay probablemente, aunque tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a disciplina y todo eso, sí creo que puede haber aportaciones más modernas también que nos pueden ayudar porque toman en cuenta no solamente la situación actual, pero tal vez otras ciencias y una buena psicología que sí existe, solo con mucho cuidado porque también hay líneas no son confiables. Tengo en mi oficina un montón de libros. Tengo un vicio de que veo un libro y me llama la atención y lo compro, pero nunca alcanzo a leerlo. Pero sí he tenido la intención de hacer más estudio. Cada vez que hago preparación matrimonial, me hace querer profundizar en esos temas porque pues siempre están preguntando, quieren tips para la crianza de hijos. Padre, bueno, yo tengo una situación particular que de pronto es conflictivo para mí. Tengo un pequeño de 11 años y cuando vamos a la iglesia el domingo, le digo, ¿vas a comulgar? No, es que estoy en pecado. Yo, pero si te confesaste la semana pasada. Sí, pero estoy en pecado. ¿Qué pasó? Es que ahorita que me dijiste que si ya estaba listo y que si estaba viendo la computadora, te dije que sí, pero no. Te dije que no, pero no era verdad. Entonces, pues te mentí. Yo así como que, y digo, bueno, yo sé que mentir es un pecado, pero trato de decirle, bueno, no sé, he entendido yo, o de alguna manera que la intención muchas veces también tiene que ver, la gravedad del pecado influye, y la consecuencia de esa mentira o de esa acción. Entonces, me es difícil como transmitirle cómo él pueda ir evaluando la gravedad de ese pecado. Entonces, ¿sabes? Es que ahorita que venía me enojé con mi hermanita y yo
y por eso ya no puedo comulgar. Entonces, ni modo que, ay, no, hijo, no. O sea, no quiero tampoco hacerlo insensible a esa parte, porque es importante. Y es difícil para mí. Y ya después digo, esa ocasión le dije, bueno, hijo, la intención, así, traté como que de decirle, bueno, comulga y luego no es tan grave, o sea, yo no supe, ya no pude tampoco comulgar porque ya no me sentía en paz de haberle dicho, dije, ya lo desvié por algo que no iba, me explico. Entonces de pronto es esa situación difícil de cómo poderles enseñar a los hijos a evaluar la gravedad de una falta, de una acción. Entonces, no sé, ahora sí que me sentí en esa lucha, en esa controversia. Sí, bueno, es buena pregunta. Entonces, eso de poder distinguir entre la gravedad de diferentes pecados es muy importante. ¿Okay? Entre más joven el niño, entonces, primero un principio es, entre más joven, menos probable es que caiga en pecado mortal. Roy Marín explica de que muchos teólogos de su tiempo pueden haber cambiado, pero dice que probablemente no es posible antes de los 12 o 13 años caer en un pecado mortal porque no tienen el pleno uso de razón moral desarrollado. Pero es recordar las condiciones para un pecado mortal, porque con pecados veniales debemos de arrepentir, ¿no? Entonces, pero hay otras maneras de hacerlo, no necesariamente necesitamos confesarnos, podemos rezar un acto de contrición, o el hecho de comulgar nos perdonan los pecados veniales. Y, por ejemplo, con una mentira que no es con el propósito de hacer a alguien un daño, que no es premeditado, porque también cuando alguien nos sorprende y respondemos, no está bien, no estamos diciendo que está bien, pero bueno, en ese caso me parece que está faltando gravedad y conciencia, ¿sí? Y igual una pelea con el hermano, pues depende de la gravedad. Pues si lo pegas en la cara y sangra, ok, eso es mucha violencia. A lo mejor sí eso alcanza a ser mortal. Pero si es una pequeña discusión y rápido se acaba, pues probablemente no alcanza esa gravedad. Yo recomiendo, si está expresando esas inquietudes, de decirle que platique con el confesor, de preguntar la próxima vez que confiesa, no estoy seguro si esto es mortal, y el confesor le puede orientar, porque sí, a veces eso pasa con los niños, de que empiezan a mostrar una escrupulosidad que queremos sanar antes de que se haga más grave, porque escrupulosidad también puede alejar a alguien a Dios, porque llega un punto y dice, ya no puedo, es demasiado. Entonces, eso es lo que pasó con Lutero, de hecho, que fue muy escrupuloso y su respuesta es decir que, no importa nada de eso, soy libre. Ok, muy bien, buenas preguntas. Para comentar algunas cosas más sobre la gracia. Otro principio es que gracia de justificación se puede perder. Eso también está en contra de los protestantes que creen que una vez salvo es para siempre, y se pierde por cada pecado mortal. La gracia habitual, gracia santificante, que es un accidente que ingiere en el alma, le cambia, que podemos notar algunas cosas de su naturaleza. Primero, que es un don de Dios, que
es también al mismo tiempo, por ser don de Dios, podemos decir que es la morada del Espíritu Santo o incluso de la Santísima Trinidad entera en el alma. Eso se llama la gracia increada, no creada, ¿okay? Que es Dios mismo que vive en el alma, porque Jesús lo dijo, que vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. ¿Okay? Entonces, eso es la gracia increada. ¿Okay? Pero en segundo lugar, ¿okay? Gracia creada es alguna cualidad, ¿okay? Que nos hace partícipes en la divina naturaleza. ¿Okay? Entonces, la doctrina de la morada de la Santísima Trinidad es algo muy hermosa que necesitamos conocer más. ¿Okay? Dice que a través de gracia habitual, la Santísima Trinidad vive en el alma. ¿Okay? Y es atribuida esa morada al Espíritu Santo, porque está fuera de Dios, es una obra de de las tres personas. ¿Okay? Y Cristo lo ha dicho. ¿Okay? ¿Cómo es esta morada? Bueno, a veces hablamos de ser templos de Dios, ya comentamos un poco de eso. ¿Okay? Podemos decir que Dios mora en nosotros en diferentes maneras. De hecho, la presencia de Dios pues es en toda la creación. Okay? Dios está presente en todas las cosas a través de su poder, su presencia y su esencia. Pero es una presencia más profunda cuando hablamos de su gracia. Okay? Porque es algo permanente. Okay? Como dice, como una cosa es conocida por quien conoce y como el amado está presente en el amante. Entonces, ese tipo de presencia que es más allá que simplemente la presencia de Dios en todas las cosas, porque Dios hizo todo. ¿Okay? Necesitamos distinguir esta morada de la unión hipostática, porque eso solo pertenece a Jesús. No podemos duplicar esa intimidad de unión. ¿Okay? Pero sí es un reflejo de eso, es según el mismo modo. Entonces nuestra participación a través de la gracia tiene una similitud a la unión hipostática, aunque no sea tan perfecta, tan poderosa. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo o la Santísima Trinidad permanece algo distinto a nosotros. Mientras en la unión hipostática, pues la humanidad y la divinidad están unidas en una sola persona. Entonces no hay distinción de substancia, ¿okay? Pero en nosotros nunca vamos a identificarnos con la gracia substancialmente. Es accidental, para usar lenguaje metafísico, ¿okay? Pero es de todos modos algo constante. Como lo explica un teólogo, igual como el Hijo del Hombre, por razón de la unión hipostática, es el Hijo natural de Dios y por ende es Dios verdadero, por razón de esta unión, el Hijo de Adán, que está hecho hijo adoptivo de Dios y partícipe en la divina naturaleza. Y como el cuerpo vive una vida animal por razón de la unión entre su alma y su cuerpo, así por razón de la morada del Espíritu Santo, el alma justa vive una vida espiritual. ¿Okay? Si quieren profundizar en el tema de la morada del Espíritu Santo, necesitan conocer Santa Isabel de la Santísima Trinidad. Es una santa carmelita
que vivía más o menos al mismo tiempo que Santa Teresita del Niño Jesús, pero es menos conocida, pero casi igual de buena. Y ella, pues en su diario, sus escritos, pues fue la particularidad de su espiritualidad de siempre estar consciente del divino huésped que estaba en su alma. Y porque hubo una demora en su entrada en el convento y no podía todos los días visitar el templo, pero tenía tanto deseo, se daba cuenta de que como está presente Jesús en el Santísimo Sacramento, está presente en otro modo en el alma, en un estado de gracia. Entonces, creo que puede ser esa doctrina muy provechosa para muchas personas que quieren vivir siempre en la presencia de Dios. Y cuando el Espíritu Santo habita en el alma, pues siempre está santificando el alma. No puede ser otra cosa. Causa luego a través de los dones del Espíritu Santo una receptividad a los movimientos de Dios, las inspiraciones de Dios. Entonces, mientras está allí, está santificando el alma. Entonces, eso también significa, porque a veces hay personas que se desesperan porque no pueden superar un pecado, tienen que volver a confesar, pero hay que tomar en cuenta que cada momento que estamos en gracia y el Espíritu Santo está allí, estamos creciendo en santidad y con buen arrepentimiento podemos ser restaurados después de la confesión al mismo nivel de gracia o más que teníamos antes si el arrepentimiento es sincero. Entonces nos conviene luchar. Si tan solo un día más me puedo mantener en gracia, pues eso va a tener un beneficio. Un día, luego son dos, luego son más, y luego la presencia del Espíritu Santo va a ser tan arraigada de que va a ser mucho más difícil de alejarlo de ahí a través de un pecado. ¿Sí? ¿Cómo se llama la obra? Es Santa Isabel de la Santísima Trinidad. Y hay un libro por el Padre Filipón, que también tiene otros libros muy buenos, uno de Santa Teresita también, es un dominico francés, Padre Filipón, y creo que también tengo un PDF que te puedo compartir de esa obra. Filipón. Ok, y con la gracia creada, que es la gracia santificante, entra al mismo tiempo el Espíritu Santo en el alma y también siempre trae con él las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. Entonces, la gracia habitual, que es un hábito que hace la esencia del alma perfecto, ¿no? Segundo, las virtudes infusas, que son hábitos operativos, ¿okay? Y esos hábitos son como facultades sobrenaturales que hacen crecer los poderes naturales, ¿okay? Posibilitándonos hacer actos divinos, ¿okay? Actos que tienen un carácter divino a través de una virtud infusa. Y en tercer lugar, los dones del Espíritu Santo, que también son hábitos operativos, por medio de los cuales somos dispuestos a obedecer con prontitud las inspiraciones del Espíritu Santo, y vamos a profundizar eso después. ¿Okay? ¿Otras preguntas? Ok, el próximo sábado
es el último antes de Navidad. Y después regresamos en medianos de pues, la segunda semana de enero, creo. Y pues que estén atentos a las actividades de Navidad, las posadas. Tenemos esta semana la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Vamos a cantar mañanitas, posadas y después de Navidad, unas bendiciones, Epifanía, todo eso. Entonces, muchas gracias. Benedictio omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et mania semper. Amen.